Mantenimiento de la unidad de fusión de la BizHub 754-654. Vamos a realizar el mantenimiento o cambio de partes de esta unidad. Inicialmente empezamos despejando las cubiertas laterales. Esta operación la realizamos cuando vemos que existe averías en esta unidad. Cuando en la pantalla táctil nos muestra códigos relacionados a esta unidad, las cuales nos indica temperatura elevada o temperatura baja. O cuando físicamente vemos necesario cambiar partes de esta unidad, como ser el rodillo fusor, fuser film, el rodillo de presión, rodillo de limpieza. Esas partes pueden influir en la calidad de copia. Por tanto, es necesario hacer el reemplazo respectivo para una mejor calidad. Ya despejadas las cubiertas laterales, vamos a ir despejando algunas otras cubiertas que impiden accesar a estas unidades ya señaladas. Es importante distinguir los tipos de tornillos que sujetan cada pieza. Entonces trabajamos con mucha atención y mucho orden, a fin de no cometer errores y provocar averías. Por ejemplo, los tornillos que se muestran son tornillos distintos, se llaman tornillos de lomo, son distintos a los comunes. Por tanto, estos tornillos tienen su lugar. Como el tornillo que acabamos de sacar, que es muy distinto a los dos tornillos. Entonces, los tornillos hay que clasificarlas acorde según su posición o el uso que se le da en la unidad. Seguidamente seguimos retirando las partes laterales. En este caso vamos a retirar la sección de los sensores. También la parte del suministro de voltaje, que está sujetada por dos tornillos. Siempre con orden retiramos los tornillos y revisamos cada tornillo para así no reemplazar con otros que no corresponden en el momento del ensamble. Aparte del apoyo que tienen con este video, ustedes traten de tener o documentarse de estas partes que son muy complicadas en el momento de armarlas. Entonces podrían tomar algunas fotos para así tener un apoyo en el momento del ensamblado. La posición de las partes es muy importante en el momento del ensamble. Bueno, vamos despejando tal cual como se ve en el video las partes que nos impiden accesar a la parte de los rodillos. De igual forma, del lateral contrario, igual retiramos los tornillos para despejar las cubiertas y así poder tener acceso a las partes de esta unidad.
En esta sección podemos revisar igual los engranajes, el estado de los engranajes. Para separar la parte de la unidad o la parte del rodillo de presión con el film, con la sección del fuser film, soltamos estos resortes. Soltamos el resorte en ambos lados, en la que hace de presión entre ambos rodillos. Tratamos de no estirar el resorte porque ahí va a perder la consistencia misma y la presión puede ser desigual. Retiramos esta sección. El eje que retiramos es el que une el rodillo de presión con el rodillo del film. Lo propio en el otro extremo, el engranaje blanco, el eje que está en el engranaje blanco también sujeta y hace que exista una unión entre el rodillo de presión y la sección del film. Como verán, ahí tenemos en dos partes. Ahí tenemos el film o la banda o la cinta, también llamado de calor. Y tenemos el rodillo de presión. Continuamos despejando. En este caso, el componente que hace o que ayuda a la contracción, a la retracción y presión de los rodillos de calentamiento y el rodillo de presión. La posición como debe estar ensamblado es muy importante a tomar en cuenta. El rodillo de calor está sujeto por una chaveta, por tanto es necesario utilizar la herramienta adecuada para poder retirar dicho componente. Caso contrario, podríamos provocar averías. De igual forma, en el lado contrario tenemos ya retirados los sensores del rodillo calefactor y ahora procedemos a retirar la chaveta que asegura el actuador del sensor del rodillo de calentamiento. Retiramos los tornillos que sujetan el rodamiento. Fíjense cómo son los tornillos. Ya que son específicos para asegurar el rodamiento del rodillo calefactor. Retiramos el rodamiento. Y en el lado contrario también despejamos el rodamiento para ya
dejar libre el rodillo el rodillo calentador. Despejamos los tornillos para aperturar y tener acceso a poder despejar el rodillo de calor. Y abrimos un poquito, hacemos una leve presión y tenemos libre el rodillo de calentamiento, el conjunto del rodillo de calentamiento. Como verán, la cinta fusora está dañada, ¿no? Entonces amerita el cambio. Retiramos la chaveta. Retiramos la placa metálica y tenemos libre, totalmente libre, el film. Este film o esta cinta de calor es la que conserva calor, ya que está fabricado por níquel y cobre. Entonces es un film metálico. Tenemos el rodillo de calor y una vez que lo retiramos el film, reponemos uno nuevo. En este caso vamos a hacer una simulación de que estamos reemplazando por uno nuevo. Así de simple, no hay mucho secreto en esto. Y reponemos las partes. Instalamos la chaveta. Esta operación lo realizamos cuando nuestra banda de fusión ya tenga problemas en su superficie. También se puede hacer una limpieza del eje con WD-40. Cuando ya está picado el film o cuando tiene pérdida de superficie, como se ve en este video, pues ya es necesario cambiar la película fusora. Ahí tenemos los termistores que controlan la temperatura, 3 en este caso, y tenemos el termostato del rodillo calefactor.
vamos a hacer el control respectivo de su funcionamiento de cada termistor. Es importante realizar esta prueba debido a que puede ser que algún termistor esté funcionando de forma incorrecta y eso nos produzca problemas de temperaturas elevadas. En este caso, por ejemplo, el termistor lo que mide o pierde la resistencia al tener contacto con el calor. En este caso nosotros colocamos calor en el termistor al tocar, pues, obviamente nosotros tenemos calor. Al tocar, como verán, baja la resistencia del termistor, ¿no? Entonces lo medimos como una resistencia. Una vez que se retira de la superficie el termistor, retiramos el calor producido, recupera su resistencia. Y nuevamente, si le proporcionamos calor o hacemos que detecte calor, baja su resistencia, entonces su valor óhmico empieza a descender. Y que recupere al retirar el calor, entonces este termistor trabaja correctamente. Esa es la prueba que nosotros podríamos utilizar de forma inicial. Una vez hecho todas las pruebas de los 3 termistores y verificado que funcionan correctamente, pues procedemos a ensamblar el rodillo de calor. Simplemente realizamos la operación a la inversa. Reponemos los tornillos despejados y todo el conjunto del rodillo de calor. Se ponemos los bujes, los rodamientos. Hacer esta operación específicamente en esta unidad suele ser un tanto tedioso y requiere de mucha paciencia, así que no pierdan el control y todo saldrá bien. Los rodamientos, antes de ser instalados, debemos lubricarlas. Comprobar si la rotación es totalmente suave, que no exista frenos en su rotación. Caso contrario, podríamos aplicarle el WD-40 y podemos también echarle un poco de aceite de silicona a fin de que pueda introducirse en el interior del rodamiento y de alguna manera ayudar en la rotación de forma correcta, ya que un rodamiento agripado puede producir problemas con el motor principal o con el motor que maneja esta unidad. Pueden realizar la lubricación de la forma siguiente: echamos un poco de WD-40 y hacemos rotar de forma consecutiva por un tiempo determinado hasta que quede totalmente suave. Es importante que repongan los tornillos que correspondan. Traten de no intercambiar tornillos,
ya que eso podría producir averías, ¿no? También limpiamos lo que es la leva, para que así haga un trabajo totalmente eficiente. Por un lado tenemos las guías de copia. Estas guías de copia normalmente se acumula tóner o pigmento en la superficie de las guías. Eso con el tiempo puede producir obstrucción de las copias. Al producirse obstrucción, pues puede cambiar de dirección la hoja y producirse arrugas. Y las arrugas pueden ser muy pronunciadas, como también pueden ser arrugas muy finas. Entonces es importante limpiar la mencionada sección. Reponemos las partes. Volvemos a instalar el actuador del sensor de rotación del rodillo calentador o rodillo de calefacción o calefactor. Verificamos paso a paso todo el conjunto del rodillo de calefacción o de calefactor que se ha retirado anteriormente y que ahora esté instalada correctamente. Reponemos la chaveta tal cual como lo hemos retirado y no debemos olvidar tal situación. Bueno, una vez ensamblado, ahora procedemos con la sección del rodillo de presión, donde está el rodillo teflón y el rodillo de limpieza. El rodillo de limpieza o rodillo tipo almohadilla también recibe el nombre de rodillo de remojo. Tenemos las uñas de separación, que debemos limpiarlas de forma periódica, aún así no le hagamos un mantenimiento general a esta unidad. Como verán, una uñeta que no se les realiza mantenimiento puede provocar este tipo de daños. Para poder llegar al rodillo de presión, tenemos que despejar cierta sección para poder acceder. Entonces despejamos tornillos para sacar la placa metálica y así despejar los engranajes que impiden el desensamble de esta sección. Nuevamente es necesario utilizar alicate de chaveta, que en esta unidad sí es imprescindible. Ahí tenemos el engranaje del rodillo de presión. Y tenemos rodamiento y el buje que se tirará uno. En el otro extremo, de igual forma, tenemos la chaveta, que tenemos que despejarlo con un alicate de chaveta. De igual forma, los rodamientos. Como la anterior, vamos a lubricar también los rodamientos y hacer una limpieza de estos componentes.
Es importante tener un destornillador plano para estos casos, para poder separar el rodamiento del chasis. Ahora sí nos es muy fácil poder reemplazar el rodillo de presión. Como verán, no es complicado retirarla. En este caso amerita cambiar también el rodillo de presión, el rodillo teflonado, limpiar las uñas o las garras de separación, las mismas que tienen que estar en buen estado a fin de que el papel no produzca atascos. Despejamos el resorte que hace de presión del conjunto del rodillo de teflón o rodillo de presión del rollo de calentamiento y el rodillo de remojo, que sería también el rodillo de limpieza, o podría ser también un rodillo de lubricación. Ambos hacen un conjunto. Ahí tenemos el rodillo de presión de fusión, que es un rodillo de teflón, la misma que permite conservar calor en esta sección. Y tenemos el rodillo de remojo, o también un rodillo de limpieza. En este rodillo se forma una capa de tóner, cual si fuera un cuero. En ese caso es necesario rasparlo con estilete, así tal cual como se demuestra. Pero si el rodillo está en buen estado, no es necesario hacer esta operación. Solo cuando el rodillo esté con una capa de tóner. O en su caso, simplemente hacer el cambio. Una vez hecho esa limpieza con el estilete, solo de ser necesario con estilete, les comento, podemos hacer una lubricación con aceite de silicona a este rodillo en toda la superficie de forma uniforme, no en exceso, solo lo necesario. Eso va a ayudar a lubricar los rodillos, tanto el rodillo de fusión o de presión de fusión y también el rodillo de calentamiento. Entonces, el aceite que utilizamos en esta sección es el aceite de silicona, ya que alcanza o aguanta temperaturas altas de fusión. Podemos lubricar también los bujes o la parte donde existe fricción. Todo lo que entre en fricción se podría o se debe lubricar. Mucho mejor si utilizan aceite de silicona y no así el WD-40, que no está diseñado para temperaturas muy altas. En cambio el aceite de silicona sí. Entonces ustedes pueden poner unas gotitas en la parte donde existe fricción, precisamente donde el eje del rodillo rota en una situación o en una parte que es metálico, o en un buje o un rodamiento. Los engranajes existentes en esta sección también podrían ustedes
hacer una limpieza, pueden lavarlo con detergente si gustan, con un cepillo de diente, cosa que quede totalmente limpio. Una vez instalado, en este caso a un rodamiento, tenemos rodamiento, de igual forma podemos echarle aceite o el WD-40 a fin de que se pueda suavizar los rodamientos. Y luego le pueden echar un poquito, unas gotitas de aceite de silicona. Igual hay que rotar, hacer que rote para que pueda introducirse el aceite en el interior del rodamiento. Entonces hacemos la operación en ambos lados. En este caso el rodillo que se tiene es totalmente necesario el cambio. Eso ya no es reparable, no es limpiable ni nada, porque ha perdido el teflón. Por tanto, no es aconsejable mantenerlo. Es mejor reemplazar por otro nuevo, porque el daño o el desgaste es considerable a simple vista. Una vez hecho el mantenimiento necesario y los cambios necesarios, pues simplemente lo volvemos a ensamblar. Hacemos las pruebas o algunas pruebas de rotación y podemos lubricar en posición viendo dónde existe fricción. Bueno, reponemos las partes y también el resorte, que es importante conservarlo, ya que si reemplazan con otro resorte puede haber una presión totalmente desigual. Esta operación lo realizamos cuando vemos que los rodillos están con desgaste y requiere cambios. Entonces en este caso, como verán, sí requiere cambios, tanto el rodillo de presión, tanto el rodillo de calor y el rodillo de remojo. Siempre es importante contar con las herramientas adecuadas. En este caso el alicate de punta tiene que ser de buena calidad para realizar este trabajo. Cuando la fijación es deficiente o cuando la fijación de la imagen al papel tiene problemas, o cuando te muestra un código relacionado a esta unidad, pues nosotros intervenimos de esta manera. Pero más específicamente hacemos las mediciones respectivas con el de los sensores, las mediciones de los sensores o la comprobación de los sensores con un multímetro, así como lo hicimos. O cuando existen ruidos anormales en esta unidad, verificamos los engranajes, verificamos los rodamientos y, como les dije, podrían ponerle un poquito de aceite en la parte donde existe rotación y lo introducen de esa manera, ¿no? Con hacer movimientos se introduce el aceite en el interior del rodamiento y luego simplemente tenemos que ensamblarla. Cabe indicar que los problemas más frecuentes de esta sección
son los producidas que las copias se lleguen a borrar. Cuando una imagen ya fijada como producto terminado, pero si nosotros pasamos o friccionamos las letras, se llega a borrar. Entonces un producto o un problema de esta unidad. O las arrugas bien finas como venas producidas en las copias también tendría que ser un problema de esta unidad. Los acordeones, las hojas que salen o las copias que salen o quedan atascadas en la unidad en la unidad de fusión, pues también puede ser un producto de las garras de separación que estén elevadas y no permiten el paso de las copias. O las arrugas totalmente pronunciadas también son producto de la guía de la copia. Entonces los problemas más frecuentes son relacionados a esta unidad. Los códigos como C3725 detecta la temperatura anormal, una temperatura alta que se produce en el centro del rodillo de calefactor, y eso es detectado por uno de los termistores. Lo propio, el C3726 también es producto de esta unidad por temperatura elevada, de igual forma el C3722 tiene las mismas características por temperaturas muy altas producidas en esta unidad. Entonces un aviso de que se produce temperatura fuera de lo normal en esta sección, por tanto amerita nuestra intervención para comprobar los termistores, el buen funcionamiento de los termistores, y los medimos como resistencia, tal cual como lo hicimos. El comportamiento del termistor es que al entrar en contacto con calor, pues pierde resistencia. Y una vez retirada el calor de la superficie del termistor, pues tiene que recuperar su resistencia. Que cumpla esa función es totalmente adecuado su funcionamiento. Reponemos las chavetas. Y todo en su lugar. Que esté totalmente bien instaladas. Bueno, vamos a poniendo las partes. Pero antes ustedes pueden en los engranajes utilizar grasa térmica o grasa que soporte temperaturas altas en una proporción totalmente menor. Como les había indicado, pueden ustedes hacerle una limpieza, pueden lavarlo incluso con detergente, con agua, los engranajes, y luego aplicarle un poquito de grasa térmica o grasa para mecanismo, pero mejor, como maneja temperaturas elevadas en esta sección, mejor una grasa que soporte temperatura alta. Para la parte interior de los rodamientos o de los engranajes pueden utilizar aceite de silicona, un poquito de aceite de silicona, y va a ayudar en la parte del funcionamiento mecánico. Eso va a hacer que sea un poco más suave. Y reponemos la chaveta y todas las partes que hemos despejado.
todo en su lugar. Nada forzado por si acaso. Hacemos las pruebas de rotación de los rodillos y si todo está bien, ya está para ensamblar con la otra parte de esta unidad, que sería la sección de la cinta de fusión. Hacemos la limpieza que corresponde y unimos las dos secciones para que se vuelva una sola. De la misma forma en el lado contrario. Y reponemos las placas metálicas. En esta sección necesitamos rotar el eje a fin de que se acople correctamente en la placa metálica, ya que tiene un corte en media luna. Liberamos el cable de aterramiento. Y reponemos los tornillos. Traten de verificar los tornillos. Hay dos tipos, uno que es rosca fina y otro es de encarne. El de rosca fina siempre va a la parte metálica y el de encarne va a la parte como ser aluminio o plástico. Entonces es importante diferenciar los tornillos. Ahí ya colocamos los sensores. De rotación del rodillo de calor. Ahí tenemos dos sensores que controlan la rotación de los rodillos de presión y de calor. Uno de ellos controla lo que es la parte de retracción y la presión de los rodillos. Casi terminamos.
De igual forma colocamos la placa metálica y, como en el lado anterior, igual buscamos la posición con un destornillador plano y ahí encontramos la posición exacta. Entonces es importante que esté bien acoplado. Igual reponemos los tornillos. Para que esté totalmente firme. Los resortes hay que evitar estirarlas más de lo normal, ya que podría provocar una presión desigual. Siempre es importante que hagamos algunas pruebas del funcionamiento de los rodillos, de la presión, el uso de los resortes, si están cumpliendo su función. Todo eso es importante en el momento de ensamblar, ya que una vez ensamblado y ya puesta en funcionamiento, se puede producir problemas como que no engrane bien las partes, haya ruidos fuertes, no ayude a la rotación de los rodillos, los cuales pueden implicar o desembocar en un código relacionado a esta unidad o simplemente en un mal funcionamiento de esta unidad. Para eso hay que ir comprobando cada una de las partes que nosotros estamos ensamblando y que esté siempre en posición o en lugar que corresponde. Por ejemplo, este caso tiene que estar insertado en la parte de la abertura. Caso contrario, podemos tener problemas al incorporar en el cuerpo principal de la fotocopiadora. Igual en este caso, por ejemplo, lleva tornillos distintos, 2 tornillos de lomo y un tornillo normal. Entonces es importante distinguir dónde van los tornillos de lomo y el tornillo común. Y bueno, prácticamente estamos casi al final de terminar el ensamble de esta unidad. Ya nos falta simplemente ya incorporar las cubiertas laterales y con eso concluimos. Esta operación lo realizamos, les dije, cuando tengamos problemas de calidad, cuando veamos problemas de calidad provocadas por esta unidad, cuando el rodillo o la cinta de fusión esté picada o esté rayada o haya perdido parte de la cinta. En esos casos, para reponer un nuevo film, hacemos esta operación. O cuando los sensores no trabajen adecuadamente y nos muestre códigos relacionados a la parte eléctrica de esta unidad, también realizamos esta operación. O cuando los termistores no controlen la temperatura de forma adecuada, también procedemos a realizar esta operación. Cuando las copias salgan con arrugas o las uñas de separación hacen de obstrucción o obstruyen el paso de las copias,
también realizamos esta operación para hacer una limpieza mucho más minuciosa. Bueno, prácticamente concluimos ya el ensamble de esta unidad. Espero haya sido de mucha ayuda y bueno, con paciencia y tiempo y orden y una mesa de trabajo totalmente limpio nos va a ayudar a proceder de la forma más correcta.